¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos sean a la señal de Omega Estéreo. A partir de este momento nos abocamos precisamente a tocar un tema sumamente interesante para la nación panameña, para todos los panameños y también los extranjeros que cotizan y que utilizan los servicios de esta institución. Vamos a hablar de la Caja de Seguro Social. Hoy, con mucho placer, anuncio la presencia en el programa del doctor Enrique Lao Cortés, el director de esta institución. Y hay tantos temas que vamos a comenzar. Don César Relova, que nos acompaña todos los días, inmediatamente. Quiero salir de uno que ha generado cierto nivel de morbo en la población panameña, doctor, para que le aclare al país esa denuncia que se hizo de una supuesta violación a una dama en unas instalaciones de la Caja de Seguro Social en la provincia de Chiriquí. ¿Qué decisión se está tomando o qué se está haciendo en relación con ese tema? Porque no quiero dejarlo sobre la mesa. Adelante. Muy buenos días. Saludos a todos y encantado de verlos a ustedes a través de este medio. Yo antes de contestar esa pregunta quiero decir que un día como hoy, en 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Panamá funda la Caja del Seguro Social. Y hoy en día, en medio de la peor catástrofe sanitaria que hemos tenido en la historia republicana, la Caja del Seguro Social cumple 80 años y sigue sirviéndole a la población en búsqueda de los mejores estándares que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y darle protección social. En el caso específico que me pregunta, debo decirles que hemos recibido comunicación de un hecho que presuntamente estaba vinculado con unos tocamientos o una transgresión con fundamento sexual en una paciente. Esa situación es totalmente inaceptable, aun cuando sea un supuesto. Y nosotros lo primero que hicimos fue ordenar una investigación. Estamos en este momento, tengo un equipo legal allá. Hemos puesto una denuncia en el Ministerio Público que lo que pretende no solamente es hacer todo el trabajo administrativo. De hecho, nosotros estamos siguiendo el debido proceso, pero en este caso en particular, nosotros no podemos permitir la mínima duda en ninguno de los funcionarios que atiende pacientes en la Caja del Seguro Social. Y por otro lado, cuando se presenta cualquier caso de esto, la acción de esta administración es separación del cargo y abrir un proceso en los tribunales que corresponden. ¿Se ha separado o se va a separar al funcionario? Estamos en ese proceso porque tengo que cumplir con el procedimiento, ¿no? Tengo el subdirector de asesoría legal manejando este caso directamente en la provincia de Chiriquí con el equipo legal de allá. Hemos estado terminando toda la investigación. Creo que en fecha próxima vamos a tener resultados de esta gestión que se está haciendo. Nos hemos preocupado también por proteger al máximo la privacidad de esta paciente, ya que todos los pacientes tienen derecho a que se les guarde reserva de sus condiciones clínicas y de su situación personal. Y eso es básicamente lo que podría decir. Nosotros vamos a actuar con energía. No hay espacio para la mínima duda en la pulcritud y los valores y principios que debe tener todo lo que trabajamos en esta institución. Doctor Lao, siempre me gusta hablar con usted del tema del COVID porque usted lleva todos los sombreros habidos y por haber vinculados profesionalmente como médico a este tema. Usted es neumólogo, usted es internista, en fin, y ahora director de la Caja de Seguro Social. Hoy Panamá se enfrenta a la variante brasileña del COVID-19, que es mucho más agresiva que la anterior, que la que teníamos aquí en Panamá. Y no solo hay un caso, ya se habla de 9 casos
registrados ayer en la conferencia de prensa del ministro de Salud. ¿Usted le preocupa esta situación? ¿A qué nivel le preocupa? ¿Y qué debemos hacer inmediatamente para enfrentar o para frenar el avance de esta variante? En primer lugar, quiero felicitarte por haber utilizado la expresión correcta de variante en lugar de cepa. Esa es la forma correcta de referirse en materia de virus y es una variante de todas las que existen. Hay muchas variantes del COVID-19. Las más notables han sido la de Reino Unido, Sudáfrica y ahora la de Brasil. Esta variante brasileña efectivamente ha demostrado que se transmite con mucho más facilidad, es mucho más agresiva y ha tenido un incremento significativo en la mortalidad y la letalidad de los pacientes en Brasil. El día de ayer tuvieron un pico terrible que rompió todos los récords, más de 3.300 fallecidos. A mí efectivamente me preocupa esta situación porque nosotros somos un país de alto tránsito, tenemos fronteras que son permeables y ya tenemos información de que esta variante se encuentra en diversos países vecinos y consecuentemente ya tenemos la variante en Panamá, con lo cual hay muchas cosas que hay que hacer. Pero lo más importante es que las acciones individuales y las acciones colectivas no farmacológicas son la barrera más efectiva mientras logramos la inmunidad de rebaño a través de la vacunación. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cada quien tiene que preocuparse por cuidarse. Cada quien debe observar las medidas de bioseguridad. Las personas deben utilizar siempre su mascarilla, evitar las aglomeraciones, evitar estar en los sitios cerrados con mucha gente hablando sin mascarilla y deben lavarse las manos con frecuencia porque este virus se transmite igual que como se transmite las otras variantes, pero es mucho más agresiva. Así que sí estamos preocupados y en vez de, además de preocuparse, hay que ocuparse. Y la manera de ocuparse es exigiendo el cumplimiento estricto de todas las medidas de bioseguridad. César Ruilova. Claro. Buen día, señor director. En esencia, lo que nos informa es que los protocolos se mantienen igual para la población. Pero hay un tema del ejemplo, señor director. Hay una población que hoy en día está muy sensible a propósito de un año del COVID y de las medidas, y mira mucho el ejemplo que nuestras autoridades nos dan. El mensaje también para las autoridades, señor director, de cumplimiento estricto de las medidas que imponen, ¿no? Creo que ahí hay una relación directa sobre el ejemplo. Bueno, efectivamente, José Martí decía que hacer es la mejor forma de decir. Nosotros, obviamente, estamos inmersos en un combate a un virus que nos ha presionado desde que apareció. Desde ese 9 de marzo que se dio a conocer el primer caso, las autoridades sanitarias y el gobierno nacional y el pueblo panameño hemos estado sometidos a una gran presión. Y con las medidas de restricción, para muchos panameños que no comprendían la magnitud de la amenaza, las consideraban como estar en casa por cárcel. Y obviamente que cuando la gente está restringida, con mucho temor, como lo estamos todos, yo también tengo temor, y creo que todos debemos tener un poquito de temor y respeto por el virus. Por supuesto que llegan momentos en donde esas tensiones y esas frustraciones pudieran eventualmente tener expresiones involuntarias que pudieran considerarse como que no son acorde con los mensajes que estamos dando. Pero quiero decirles que estamos nosotros haciendo un esfuerzo muy grande para mantenernos enfocados. Necesitamos que la población se concentre, que la población
especialmente en estos tiempos de Semana Santa, que lo tomemos como un periodo de reflexión, como un periodo de fortalecimiento de nuestras relaciones con la familia y que evitemos al máximo acciones de desenfreno y sobre todo el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, porque estas producen lo que es una desinhibición y las personas comienzan a violentar las medidas de bioseguridad, las personas comienzan a actuar de manera que se pone en peligro su salud al pensar por un momento que no está pasando nada. Entonces comenzamos a hablar sin mascarilla, nos comenzamos a abrazar, a dar besos, etcétera. Y todo eso nosotros hacemos un llamado para que los ciudadanos, todos los que vivimos en este país, nos esforcemos por mantenernos enfocados. La amenaza que tenemos enfrente es muy seria. Nosotros estamos disfrutando en este momento de los aciertos de las medidas restrictivas y por eso tenemos un número de casos que ha ido disminuyendo, menos gente en los hospitales, menos pacientes en cuidados intensivos y menos muertos. Si comparamos lo que nos pasa en Panamá ahora mismo con lo que está pasando en otros países, nosotros debemos sentirnos privilegiados con tener esta disminución importante en el número de fallecimientos. Sin embargo, frente a las evidencias científicas que tenemos nosotros, aquellos casos en donde las medidas de reactivación económica que van asociadas a la disminución progresiva de las medidas restrictivas, en todos los países en donde se ha hecho esto, y Panamá no es una excepción, van a comenzar a incrementar los casos. Y es por eso que entre las acciones de prevención, además del rastreo, la búsqueda activa de casos, de los protocolos en los aeropuertos, en los puertos, en la frontera, para evitar que las variantes, estas agresivas, sigan entrando. Y además, nosotros estamos trabajando intensamente en las capacidades de nuestros hospitales, porque sabemos que de darse una tercera ola, vamos a requerir muchas camas, vamos a requerir muchos ventiladores y vamos a requerir que nuestra gente esté preparada. Este periodo nos ha permitido recuperar fuerzas. Este periodo nos ha permitido dar mantenimiento a los equipos, preparar las infraestructuras, asegurar tener los insumos. Y eso nosotros ya lo hemos logrado. Lo que esperamos es que esta tercera ola no sea tan grande como las anteriores. Doctor, hace unos días salió publicado en los medios de comunicación una negociación de un posible acuerdo extrajudicial entre FCC y la Caja de Seguro Social por el tema de la Ciudad de la Salud. Recordemos que la constructora FCC había interpuesto una demanda a la Caja por 125 millones por suspender por 5 años la construcción de este centro de salud. ¿En qué consiste este supuesto acuerdo extrajudicial? ¿Cuánto nos cuesta si es que vamos a tener que pagarle a FCC? ¿Qué están reclamando? Hablemos de esto, doctor. Con mucho gusto. Nosotros agradecemos esta pregunta porque estamos comprometidos con gestionar como un gobierno de datos abiertos que permita que los ciudadanos sepan lo que está sucediendo. Y en este sentido debo decir que las relaciones con la empresa FCC han mejorado significativamente después que ellos cambiaron a los interlocutores a su firma de abogados. Y a través de la nueva firma de abogados logramos por lo menos conversar. Antes de esto, en primer lugar, nosotros nos dimos cuenta que nos habían puesto un arbitraje internacional. Eso obligó a la Caja del Seguro Social a recurrir a la contratación de un equipo de abogados externos especialistas en estos menesteres, ya que la Caja no tenía esta experticia dentro de sus funcionarios y hicimos una contratación de una firma que está trabajando y atendiendo exclusivamente el tema del arbitraje. Al mismo tiempo recibimos una notificación donde la firma
o los contratistas declaraban, ¿cómo se llama? Disuelto el contrato, aduciendo lo que ellos llamaban causa de fuerza mayor, que estaba contemplado en el contrato, que establecía que si por algún motivo se tenía que parar la obra por 180 días o más, se podía dar por disuelto el contrato. Nosotros, al investigar y defender los intereses de la caja, nos dimos cuenta que dentro de la suma que ellos estaban haciendo, habían incluido 30 días que correspondían a la huelga Suntra Capac, que ya había sido reconocida por la Caja del Seguro Social, así que no podían incluirla nuevamente. Por lo tanto, rechazamos de plano esa pretensión y procedimos nosotros unilateralmente a disolver el contrato y nos fuimos sobre la fianza. Resulta que en el acto de arbitraje hay una decisión del tribunal arbitral en donde nosotros no podíamos irnos sobre la fianza aun cuando, hasta cuando no se instalara en forma debida el tribunal arbitral, que todavía no ha sucedido eso. Por lo tanto, no podemos tocar la fianza. Ellos apelaron nuestra acción de disolución unilateral del contrato ante contrataciones públicas y estamos en ese proceso. Mientras tanto, ya ambas partes habíamos visto que nos abocábamos a un pleito larguísimo y mientras eso ocurre, el país estaba necesitando estas 1.500 camas con urgencia. Y comenzamos a conversar sobre la posibilidad de que ellos, sin afectar sus pretensiones, permitieran que el país pudiera desarrollar unas facilidades de cama para enfrentar la pandemia. Y yo invoqué una ayuda humanitaria de la empresa, que simplemente nosotros no íbamos a utilizar este elemento como un recurso en su contra. Al contrario, íbamos a agradecer que nos permitieran poder entrar. Y después de un proceso de conversaciones, logramos la no objeción por parte de FCC para que Panamá pudiera desarrollar en donde está el Instituto Cardiológico las facilidades para crear un hospital COVID, 300 camas, 84 camas de cuidados intensivos, 48 camas para una unidad de cuidados respiratorios especiales y el resto para la sala. Pero debo decirle que las 300 camas que tenemos ahí, todas pueden ser convertidas en cuidados intensivos. Y eso es una gran noticia porque nos da una tranquilidad, por supuesto que no es seguridad total, pero sí una tranquilidad sobre las capacidades que tiene el país para poder cumplir con el objetivo de que no haya ningún panameño que muera en la calle tirado porque no hay un hospital donde atenderlo con dignidad. Ahora bien, esto nos lleva al siguiente paso. Al nosotros habilitar con bastante facilidad estas 300 camas, dijimos, bueno, ¿y por qué no cumplimos con que se construya totalmente la obra? ¿Qué tenemos que hacer para construir la obra? Y seguimos conversando. Y hemos logrado algunas aproximaciones de lo que pudiera ser un acuerdo. Y estas aproximaciones, en primer lugar, decimos, bueno, no podemos seguir tirándonos trompadas y peleando si queremos llegar a un acuerdo. Entonces vamos a hacer una pausa. Sin que cada parte deje de lado sus pretensiones y sin que se les afecte, vamos a sentarnos a ver qué podemos hacer para que podamos terminar la obra. Entonces, por un lado, nosotros le dijimos a ellos, pero nosotros no podemos seguir con ustedes por las razones que todo el mundo sabe. Y nosotros queremos como país que las empresas panameñas también se involucren en esto. Y hemos acordado, en principio, en lo que podría ser un posible acuerdo, la cesión del contrato de FCC a un consorcio de empresas panameñas. Ahora bien, esta cesión tiene una serie de condicionantes. La primera condicionante es que FCC, al salir de este proyecto, tendría que dejar una fianza por posibles vicios ocultos que pudieran aparecer en el curso del desarrollo de la obra.
el consorcio panameño que entra debe afianzar el resto de la construcción. Y también reconocemos, por estudios que hemos hecho y por estudios que ha hecho la Contraloría General de la República y grupos de asesores independientes, que lo asignado actualmente a la obra no permite la construcción total porque hubo muchos elementos que no fueron incluidos en el contrato original. Y estamos estimando una cifra que no la voy a decir porque todo eso está en negociación, pero lo que quiero que se sepa es que el objetivo fundamental de todas estas conversaciones es poder terminar la obra y ponerla al servicio del país. Ahora bien, ellos tienen algunas pretensiones que nosotros no estamos dispuestos a satisfacer. Esas pretensiones, entonces, hemos aproximado posiciones para que continúe la vida del arbitraje internacional. Otro de los puntos, es cierto que ellos han hecho algunos trabajos que la Caja ha reconocido y que no la hemos pagado. Bueno, nosotros estamos anuentes a que una vez cumplidas todas las formalidades, vamos a pagar lo que debemos. Y hay un tercer punto ahí, que es una zona que yo diría gris, en donde la empresa dice que hizo obras porque alguien se las mandó, pero no están documentadas. Y nosotros, lo que no está documentado, no lo podemos pagar. Así que hemos aproximado posiciones en el sentido de que nosotros vamos a nombrar un perito, ellos nombrarán su perito y le pediremos a la Contraloría General de la República que tenga un perito. Si la obra se hizo, si la obra cumple con los requisitos de calidad que exige esta institución y el precio es justo, entonces vamos a reconocerlo. Y si no, no lo reconoceremos. Y ellos tendrán que seguir su reclamo por la vía del arbitraje. Eso es, en resumen, lo que hemos aproximado, y lo que salió publicado básicamente refleja es la decisión de esta administración y del gobierno nacional de que todas estas cosas sean conocidas, que sean públicas, nada oculto, todo sobre la mesa. Y yo comencé informándole al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación. Invitamos también al señor Procurador General de la Administración, que se excusó porque tenía una agenda programada con anterioridad, y yo lo comprendo perfectamente bien, pero en cuanto tengamos más o menos una definición de esto, por supuesto que él también conocerá de mano directa de nosotros de lo que se trata. Esa es la idea. ¿Ese dinero de dónde saldría? Es la pregunta, porque en medio de este debate que se está dando de invalidez, vejez y muerte, agregarle este ingrediente sin aclararle al país de dónde salen los fondos pudiera ser hasta peligroso. Sí, efectivamente, va a haber lo que está destinado a la construcción ya está. Eso existe. Lo que nos hace falta es un remanente para terminar la obra con los equipos que se requieren, que no estaban contemplados en el contrato original. Esos recursos tienen que venir del programa que es el dueño de ese hospital, que es el programa de enfermedad y maternidad. Obviamente que estos son temas, exactamente ese tema es lo que tengo ahora mismo en una comisión, dándome todas las alternativas de financiamiento que habría para poder contar con el recurso suficiente para terminar la obra, agregándole el remanente que haría falta y que habría que adendar al contrato original. En ese sentido estamos ahí. Debo decirle que tengo como 5 o 6 alternativas. Cuando tomemos la mejor decisión, a nuestro juicio, será conocida por la población. César. Sí, es obvio, director, que la obra que no se culmina es la obra más cara, ¿no? Necesitamos la culminación de esta obra, porque existe en el camino los datos específicos y las condiciones de los contratos, toda la parte legal, jurídica que se está lidiando, y el contenido de la moralidad, de si esta empresa tiene algunos compromisos jurídicos y morales, pero el Estado panameño, la Caja del Seguro Social, tiene que utilizar y ser muy pragmática para
culminar, utilizar, claro, las vías de la transparencia, culminar esta obra, buscar los mecanismos, provocar, generar los puentes para culminar esta obra, director. Y interpreto de su declaración que ese es el sendero, que ese es el camino, porque, insisto, no podemos dejar que ese cemento quede allí sin ninguna justificación. No, yo más que una pregunta favorezco la línea de acción de la administración en ese sentido, y cualquier debate moral que tengamos que hacer con respecto a la empresa, bueno, se realiza, pero eso queda allí a la espera de generar los puentes para la terminación de esta obra que es necesaria, en COVID o sin COVID, necesaria para la población panameña, señor director. Debo darle muchas gracias por ese comentario, porque me permite abordar un tema que para nosotros es fundamental. No es solamente el punto legal, sino también el punto moral. Y basado en este punto es que nosotros hemos sido vehementes en que queremos que la obra la terminen otras empresas. Y queremos empresas panameñas para que logremos reactivar nuestra economía, darle empleo a esos miles de trabajadores panameños que, dadas las circunstancias, han quedado sin trabajo. Y por otro lado, ¿por qué comenzamos a hacer este hospital COVID donde lo hicimos? Primero, porque era uno de los sitios que llevaba más avance. Pero segundo, la gente en Panamá se muere en su gran mayoría de enfermedades cardiovasculares. Tenemos una lista increíble de personas que tienen problemas cardiovasculares, requieren cirugía de corazón abierto, y no importa lo que estemos haciendo, no es suficiente para poder satisfacer esta demanda. Y es por eso que este hospital, ahora estamos en ese proceso de poder habilitarle 4 quirófanos que hay ahí, porque la gran limitante para poder resolver los problemas cardiovasculares son los quirófanos. En el complejo hospitalario donde están, nada más hay un quirófano para ellos, y no lo tienen todo el tiempo. Pero si operan, entonces no tienen las camas de intensivo porque están llenas. Entonces acá tienen 84 camas de cuidados intensivos, 48 camas de UCRE que pueden convertirse. Las camas de sala se pueden convertir en intensivos. O sea, con estas facilidades, una vez pase el COVID, nosotros vamos a disponer de un instituto especializado en corazón y tórax, en donde pretendemos tener a todos los cardiólogos de tercer y cuarto nivel, a los cirujanos cardiovasculares, a los cirujanos torácicos, a los vasculares periféricos, y hacer todas las cirugías que tienen que ver con las patologías que están matando a los panameños. Y de eso se trata esto. Ahora, debo decirle que hay áreas, hay un hospital que está al lado, que es el de nefrología para los problemas de riñón, donde el avance es mucho mayor que el que tenemos acá cuando comenzamos. Por supuesto que hay unos que están muy atrasados, como el hospital de niños, pero en términos generales coincido con su posición. Nosotros no podemos permitir que un recurso que ya hemos gastado se pierda de esa manera, porque eso lastima las necesidades de aquellos que están falleciendo en este momento, porque no le damos lo mejor de lo mejor. Yo los invito a que vayan a la Ciudad de la Salud. Yo los invito a que vayan a ver, por supuesto que con las medidas de control y de protección, lo que hay ahí, y lo pueden comparar con cualquier hospital de la región. Ustedes se van a sentir orgullosos, como me siento yo, de lo que se ha hecho ahí en la Ciudad de la Salud. Doctor, usted acaba de mencionar después del COVID y la experiencia que acaba de vivir el mundo y que todavía está viviendo con el canal de Suez y un barco que trancó todo allá. Me recuerda el COVID en el Seguro Social, porque ese es el barco que ha trancado todo aquí en el Seguro Social, y yo me imagino la cantidad de cirugías ambulatorias, de procedimientos, de exámenes, de cirugías complicadas, de tratamiento, un montón de cosas que son los barcos que se quedaron varados allá esperando que levantaran esa gran embarcación que ya gracias a Dios la levantaron. ¿Cómo va usted, señor Lao,
a tratar de regularizar esto y cuándo vamos a comenzar si tenemos en la fila a una amenaza, a una tercera temporada de COVID? Sí. Muchas gracias por esa pregunta. Debo decir que aun cuando teníamos la pandemia, la Caja del Seguro Social funcionaba con dos sistemas paralelos. 2 cuartos de urgencia. Usted llevaba un cuarto de urgencia y si usted tenía problemas respiratorios o datos subjetivos de COVID, usted iba a un cuarto de urgencia. Y si tenía cualquier otra cosa, iba a un segundo cuarto de urgencia. Y lo que usted ha dicho es correcto, porque las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, obesidad, están ahí y nos llevan a tener complicaciones y enfermedades crónicas que requieren atención, porque si no se atienden se descompensan y la gente muere por esas razones. Debo decirle algo, la cantidad de muertos por enfermedades crónicas no transmisibles disminuyó en comparación con los periodos pre-COVID y la cantidad de muertos por COVID aumentó significativamente en nuestros hospitales. Pero al mismo tiempo, nosotros hemos seguido atendiendo a los pacientes que tienen otros problemas diferentes al COVID. Por supuesto que hemos tenido que ir jerarquizando en la medida en que pasen primero los que están más graves, porque las capacidades son limitadas. Ya expliqué el tema de la cirugía cardiovascular, es limitada. En el tema de cirugía neuroquirúrgica, cerebro, columna vertebral, etc. Y nosotros, estratégicamente, como la gente que sufría COVID eran los que más probabilidades de muerte tenían, y llegamos a tener a nivel mundial más del 50% de los pacientes que entraban a cuidados intensivos fallecían, nosotros dijimos, ¿dónde están nuestros intensivos? Están en el complejo hospitalario. El complejo hospitalario es el hospital de máxima complejidad en el país. Entonces destinamos parte del complejo para atender los pacientes COVID, que fueron los que poblaron cerca del 80% de nuestras unidades de cuidado intensivo. Pero dejamos 20% para los pacientes no COVID. Y siempre tuvimos capacidad de respuesta la mayoría de las veces. Un punto significativo es que tuvimos que reinventar nuestros hospitales. Un hospital como el complejo, que tenía 20 camas de cuidado intensivo, terminó teniendo 140 camas de cuidado intensivo. ¿Cómo hicimos eso? Tuvimos que ir sobre la marcha, haciendo adecuaciones de oxígeno, poniendo tuberías por todo el hospital, porque había parte del hospital en donde había que mover tanques. Entonces, fue una labor titánica que yo debo reconocer que los trabajadores de la Caja se fajaron. Ellos, sobre todo los que tienen que ver con mantenimiento, con aseo, la gente, los ingenieros, los arquitectos, esa gente tuvo que trabajar día y noche. Tuvimos un problema con los pacientes de hemodiálisis. Se contaminaban con COVID. Y esa contaminación de COVID, con COVID, lo que nos llevó fue a tener cerca de 610 pacientes con insuficiencia renal crónica y que tenían tratamiento de hemodiálisis a tener COVID. Entonces, ¿dónde lo vamos a manejar? No lo podíamos manejar en ningún lado, porque si dejábamos esos pacientes en la sala común donde se están dializando los otros, se me iba a regar ahí la infección y se iba a convertir en un clúster terrible. Entonces tuvimos que desarrollar a velocidad una sala especializada para hemodiálisis en pacientes COVID. Y eso lo hicimos ahí en el complejo. Tuvimos que adquirir, por ejemplo, equipos, porque el tiempo en que nos estábamos demorando para poder hacer una prueba de PCR, que es el estándar de oro en el diagnóstico, a veces se nos iban 8, 10, 12 horas y el paciente ahí. Entonces tuvimos que buscar un sistema automatizado. Mientras tanto, hemos aplicado un sistema de tamizaje que no es tan preciso, porque cuando hay alta sospecha, si el tamizaje sale negativo, nosotros le repetimos la prueba y le hacemos un PCR para estar seguro. Y hemos adecuado nuestros laboratorios, abrimos esta facilidad diagnóstica en otras partes del país, porque Panamá no solamente hacía la de Panamá, sino la de todo el país que venían acá. O sea, la Caja se ha reinventado.
Desafortunadamente lo hicimos en silencio porque nadie se dio cuenta de esto y yo creo que fue hasta bueno porque así la gente no se angustiaba de más. Yo creo que el COVID por él mismo ha sido suficiente amenaza y nosotros en la Caja del Seguro Social nos hemos esforzado para que nuestros pacientes estén tranquilos, igual que sus familiares. Reconozco que tenemos muchas áreas de mejora y confieso una aquí públicamente. Tenemos que mejorar nuestra respuesta a los pacientes con las condiciones de sus familiares. A veces, como la norma dice que tiene que ser el médico, y el médico está con tantas cosas encima para protegerse, para salir y dar una explicación, un paciente tiene que desvestirse, quitarse todo, y cada vez que se lo quita, eso se desecha. Y entonces aumentan los costos y se aumenta el consumo. Estamos ahora buscando un método utilizando tecnología para poder cumplir y disminuir la angustia de la población cuando no sabe cuál es la condición de su familiar. Nosotros reconocemos eso. Yo pido disculpas a la población y quiero que sepa que estamos nosotros ahora mismo apoyándonos con todos los recursos disponibles. Incluso recientemente he estado en conversación con el director Luis Oliva de la AIG para buscar una alternativa tecnológica que nos permita hacer esto como lo estamos haciendo con las medicinas. Del tema de las medicinas, también lo tengo en agenda. Quería hablar porque en mi trayectoria periodística, esto es algo que se repite y se repite y se repite. El tema de la licitación, luego viene la impugnación, luego se para el proceso, nos quedamos sin medicamentos esperando que la corte falle y volvemos a lo mismo y a lo mismo. Esta vez la excepción ha sido que la corte comunicó a través de comunicaciones de la misma que la impugnación que se presentó recientemente no paraba el proceso. Explíqueme, doctor Lao, ¿qué pasó y cómo vamos a resolver ya de una vez por todas este círculo vicioso? Cuando hablo con aquellos exdirectores de la Caja, todos han tenido el mismo problema de los medicamentos. Esto viene de hace más de 40 años, donde por diferentes circunstancias, al final, el paciente se queja de que no recibe el medicamento y que eso le proporciona o le produce una cantidad de inconvenientes. Si no tiene dinero para comprarlo, deja de tomar medicamento y entonces eso le afecta a su salud. Pero si tiene dinero, entonces desvía ese recurso que podría usar para comer, para vestirse o para atender otras necesidades, comprando medicamentos. Nosotros somos conscientes de esto y queremos resolverlo. Y obviamente no podemos enfocar esto de la misma forma en que se ha enfocado siempre. Porque si uno repite el mismo camino que han recorrido otros, voy a llegar a los mismos lugares. Y el mismo lugar es que la gente está satisfecha. Así que estoy pensando, como dicen los americanos, fuera de la cajeta, out of the box. Entonces, esto me lleva a ¿qué? Bueno, imagínense ustedes que problemas en los sistemas no permiten que yo pueda saber en tiempo real el consumo exacto de la cantidad de medicamentos que usan mis pacientes. Voy a usar el ejemplo de la hipertensión arterial. Y ahí ya comenzamos con un problema, porque entonces comenzamos a comprar por el histórico. Pero ¿qué resulta? Que además los controles con estos medicamentos prescritos son muy laxos, porque al no tener un sistema que tenga una historia clínica electrónica única conectada a la nube, la que tenemos está conectada a un servidor, entonces es muy lento. Al no tener esa información, un paciente puede sacar varias recetas, incluso puede ir a una clínica privada, ahí le dan una receta y surtirla, y resulta que nosotros calculamos que tenemos, por ejemplo, San Miguelito, 180,000 hipertensos en total, toda la gente que está ahí que toma medicamentos para la hipertensión. Y de esa gente que va ahí a San Miguelito, nosotros decimos, bueno, asumamos que el 60% toma X pastillas
y mandamos para allá eso y un poquito más. Apenas se enteran de que hay, se acabó. Entonces, ¿qué está sucediendo? Gente de otro lugar va, gente de las clínicas, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conociendo esto, hemos iniciado un proyecto con la Autoridad de Innovación Gubernamental para agarrar todo lo que se aprendió con la trazabilidad, con el bono ese que se está dando de solidario, con el uso de la cédula para una serie de transacciones gubernamentales. Vamos a utilizar el mismo sistema. Por un lado, estamos haciendo un diseño para tener un registro de pacientes. Voy a comenzar con hipertensión y diabetes. Los pacientes se van a registrar, ya vemos que las personas lo hacen. Se registran y nosotros vamos a conocer a través de ese registro en un portal quién es, cuántos años tiene, dónde vive, dónde se atiende y qué medicina recibe. Y con eso nosotros vamos a comenzar el ciclo para adquirir estos bienes. Imagínense usted, la semana pasada recibimos 3 medicamentos fundamentales: amlodipina, perindopril e irbesartán. Son los medicamentos de más uso entre los pacientes que tienen hipertensión arterial. Y además, también tenemos en los depósitos 21 otras alternativas que podrían utilizarse. Pero la predilección de los médicos es por estos 3 medicamentos. ¿Qué vamos a hacer con los sistemas? Uno, usted va a llegar a donde un médico que lo va a atender y cuando llegue el momento de la prescripción vamos a tener una receta electrónica. Esa receta va, en el evento de que lo que prescriba el médico lo tiene, va a ir a la farmacia y se le va a indicar, usted va a buscar su bolsita. Ya no tiene que hacer una fila para entregar la receta, no. La receta va a viajar por la vía digital a la farmacia. Ahora bien, resulta que el medicamento que le dio el médico no hay. El médico no puede hacer la receta y le va a aparecer una ventana con las 21 alternativas que tiene el médico para la hipertensión arterial que podrían utilizarse en lugar del que él está mandando. Si él resuelve, igual va a la farmacia y se lo damos. El médico dijo que no. El médico dijo que ese es el que él quiere. Perfecto. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de otorgarle un vale a los pacientes para que vayan a cualquier farmacia de la localidad y surtan su medicamento y la caja le pagará directamente a la farmacia previo un proceso de negociación que tiene que ser transparente y que tenemos que incorporar a la Contraloría General de la República para poder hacerlo. Eso está en estudio. Pero esto no termina ahí. Inmediatamente se prende una alarma para que auditoría de farmacovigilancia vaya y entrevisten al médico que hizo eso, porque él va a tener que sostener con evidencia científica que no hay para ese paciente ninguna otra alternativa. Y si eso es así, entonces nosotros vamos a modificar nuestros protocolos. Pero si no es así, el médico va a recibir una noticia en donde le estamos advirtiendo que no es correcto la inducción de la demanda. Nosotros queremos que se maneje con las mejores prácticas. Eso, al final del camino, creo que puede ayudar. Otro de los problemas que tenemos ahí mismo en medicamentos es el tema logístico. Nosotros tenemos que poner en orden nuestros depósitos. Nosotros tenemos que poner en orden la comunicación entre el depósito de los hospitales y la farmacia. Muchas veces, y le voy a poner un ejemplo, usted va a una farmacia y le dicen lágrimas artificiales, no hay. Entonces, como no hay, hay que comprar. Y nosotros hemos ahora introducido un sistema de fiscalización que para poder comprar tienen que estar seguros de que no hay en el depósito central. Y resulta que antes de comprar van al depósito central y tenemos miles de productos como lágrimas artificiales, pero no están en el hospital que lo necesita y menos en la farmacia donde se va a dispensar. O sea, hay muchas cosas por hacer, pero nosotros no nos hemos detenido. Y quiero que sepan otra cosa. El COVID, si bien es cierto, ha sido una desgracia para la humanidad,
nosotros no nos hemos detenido a llorar. Nosotros nos hemos puesto a tratar de buscar una oportunidad en esta pandemia que afecta a todos los países. Y en ese sentido, hemos hecho muchas cosas que teníamos programado hacer para el tercer o cuarto año y la hemos tenido que hacer en meses. Por ejemplo, ustedes recordarán el año pasado las quejas que habían por las largas filas en las agencias para pagar las cuotas obreros patronales, para que la caja pudiera pagar prestaciones. Hoy en día, los jubilados y pensionados no tienen que ir a la caja a cobrar, reciben su dinero directamente en sus cuentas. Aquellos que quieren seguir cobrando por cheque, nosotros lo hacemos para complacerlos, pero ya usted puede cobrar sus prestaciones económicas directamente en el banco a través del ACH, por tarjeta de crédito, por tarjeta o directamente en su cuenta. O sea, esta crisis nos ha obligado a mejorar, pero somos conscientes de que estamos lejos de la caja del seguro social que queremos. Y por eso nosotros somos fervientes defensores del diálogo que hay en este momento por la caja del seguro social. Quiero tocar ese tema, doctor. Le dejo la tarea, ahora que está metido en esto con la Autoridad de Innovación Gubernamental, para que lo anote por ahí. Ya le conversé a Mara también. Ver cómo logramos sacar certificado de paz y salvo de empleado inactivo virtualmente. Y ya se acabó eso de hacer fila al seguro para sacar un paz y salvo que cuesta $1 y donde no hay parking y es un lío. Es el certificación de paz y salvo de empleado inactivo. La tarea se la dejo ahí para que nos ayuden eso a todos los panameños que tenemos que conseguir. Lo otro, el tema del diálogo, que quiero que toquemos eso rapidito porque los ánimos se están caldeando. Todavía no hay en el fondo nada concreto en ese diálogo. Se está definiendo las reglas del juego y ya hay gente con ganas de incendiar el país en este momento, doctor Enrique Lao. Y lo otro rapidito, ¿qué piensa usted del tema de la certificación y recertificación? Yo tengo mi posición y yo la he expresado. Soy padre de una chica que este año termina materias en medicina y ella misma está en contra de que se baje el nivel del examen y también me ha dicho, papá, debe hacerse antes de entrar a los hospitales y no después de hacer el internado como pretenden un grupo de diputados. Le dejo esas dos preguntas, doctor. Álvaro, permíteme abonarle a tus dos preguntas al doctor y puedan ser tres. En materia del diálogo del Seguro Social, doctor, hay un sector importante de la población que es pesimista frente a ese diálogo, que lo que se trata son de datos y hechos duros que tienen que ver con el aspecto financiero y el costo político que tienen que pagar los responsables de este asunto. Es decir, quienes tienen que asumir la responsabilidad política es junta directiva, la administración y el gobierno de turno para resolver un asunto que tiene que ver con el hecho de que la base de la pirámide de este programa colapsó y por ende un diálogo etéreo, abstracto, donde la gente se levanta de la mesa, de los sectores, no va para ninguna parte. Su visión, por favor. Con mucho gusto. Comienzo con la pregunta de certificación y recertificación. Yo pienso como tu hija, Álvaro. Yo estoy de acuerdo con tu hija. Yo no estoy de acuerdo en que bajemos el nivel de exigencia de calidad. Ya lo he expresado varias veces. Incluso nosotros hemos dicho que no es suficiente que yo crea que yo sé. Tengo que probarlo. Y cuando esto comenzó, básicamente la intención era de que pudiéramos asegurarnos que el estudiante de medicina, convertido ahora en médico, pudiera probar que tenía las competencias antes de ponerlo frente a un ser humano donde la vida de ese ser humano depende
de las actuaciones de ese profesional de la medicina. Porque no es cierto que un médico interno, que es como comienzan los médicos, tiene a un especialista al lado que lo está acompañando y que le va a estar explicando lo que tiene que hacer porque se está asegurando de que lo que hace está bien. Eso no es verdad. Nosotros en los hospitales, cuando el médico que se graduó comienza a atender pacientes, él es un profesional en un proceso de cumplimiento de 2 años de internado para optar por su idoneidad profesional que le autorice legalmente el ejercicio de esta práctica liberal de la medicina en todo el territorio nacional. Pero cuando usted es interno y está frente a un paciente, usted no es un estudiante, usted es un médico y el paciente lo que quiere es que ese médico en principio le resuelva, pero en segundo lugar, que a veces es más importante, no le haga daño. Primero es no hacer daño. Yo entiendo que los exámenes, por más perfectos que hagan, no miden a profundidad las posibilidades de que alguien pueda hacer daño o no. Y también quiero decir otra cosa. El hecho de que una persona pueda fracasar un examen no necesariamente significa que no sabe. Porque yo como profesor entiendo que para algún tipo de exámenes el estudiante debe prepararse en la forma en que se hacen las preguntas y cómo se debe contestar. No en el fondo, sino en la forma. Y a veces el desconocimiento de la forma de cómo contestar hace que no conteste de acuerdo a cómo se esperaba que lo hiciera. Por lo tanto, yo soy partícipe de que exista un proceso como existe en muchos países. Voy a mencionar España. Allá en España hay un examen que se llama el MIR y existe un proceso de preparación para que los que van a hacer el examen entiendan cómo se hace, cómo se debe contestar. No es que van a aprender medicina en ese curso, sino van a aprender a cómo contestar. Igual para los exámenes en los Estados Unidos. Hay escuelas de preparación. Yo creo que Panamá debiera apuntar a eso porque cierto es que la inversión que el país hace, ya sea directamente o a través de los familiares, para producir un médico, es tan alta que no podemos darnos el lujo de desperdiciar ese talento. Yo con esto creo que he contestado. Ahora voy a pasar al diálogo. Es cierto que la situación de la Caja del Seguro Social amerita que podamos repensarla. Cuando nosotros llegamos a esta administración, ya conocíamos la Caja, no vinimos a aprender aquí. Nosotros ya sabíamos los problemas que tenía la Caja, lo que pasa es que no teníamos los datos. Entonces, cuando llegamos a la Caja, primera decisión fue, vamos a terminar los estados financieros pendientes. Y eso fue lo que hicimos. Y cuando comenzamos a ver los resultados de esos estados financieros, pudimos corroborar lo que ya sabíamos antes, de que existía un proceso donde la cantidad de personas que cotizaban en el subsistema exclusivo de beneficio definido, en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, cada vez eran menos y la gente que se pensionaba cada vez eran más. Por lo tanto, ya sabíamos que no había dinero suficiente para poder pagar las necesidades de los que se van a seguir jubilando. Por lo tanto, ese era un tema que había que abordar. Al tener los estados financieros nos dimos cuenta que en el 2018 hubo un déficit de 48.9 millones y en el 2019 de 249.9. Y en el 2020 se fue mucho más arriba. Entonces, cuando nos dimos cuenta los primeros 48 millones, abrimos las ventanas y comenzamos a decirle a la comunidad, hey, tenemos un problema, no es cierto que esto está aquí de lujo, nosotros tenemos que ver qué hacemos, pero no lo podemos hacer nosotros de manera unilateral porque hay muchos ángulos que tocar. Y usted lo ha dicho muy bien, licenciado Ruilova, en el sentido de que
no le corresponde solamente a la administración y a la junta directiva. El gobierno también tiene un papel muy importante porque el gobierno es un contribuyente. Entonces nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue decirle al gobierno, mire usted, me deben 421 millones de balboas, comencemos porque usted se ponga al día. Y el gobierno pagó. Después de una mora larguísima del gobierno, el gobierno pagó. Y ya comenzamos en buen paso y el gobierno le dijimos, no queremos estar presionando cada vez. Hagamos un mecanismo recurrente de pago. Y nos pusimos de acuerdo con el ministro Alexander, que dicho sea de paso, yo estoy muy contento de que tengamos un ministro de esa categoría que entiende perfectamente bien el rol del Estado, pero también entiende lo que está sucediendo en la caja. Y el ministro Alexander instruyó de que trabajáramos en un mecanismo recurrente y yo te puedo decir que si existe algún saldo es porque o la caja no ha presentado todavía las cuentas o estamos en ese proceso en el tubo para perfeccionar este tema. Por lo tanto, era necesario hacer un diálogo porque no podemos tomar decisiones que afecten a terceros sin siquiera tener la decencia de que los terceros participen y que su voz sea escuchada. Por eso nosotros apostamos a un diálogo abierto, un diálogo que fuera incluyente, un diálogo que tomara en cuenta a todos los segmentos. Yo reconozco que había un sector de la Junta Directiva que quería un diálogo tripartito de los que estaban representados en la Junta Directiva, los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Nosotros no estábamos de acuerdo con esa posición y afortunadamente la directiva lo entendió así, en su mayoría lo aprobó, de que fuera un diálogo incluyente. Ahora bien, ¿cómo puedo yo pretender y llamar a la cordura diciendo que no queremos un diálogo con imposiciones si lo que yo estoy planteando es una imposición? Entonces, lo que tenemos que hacer es deponer intereses individuales. Y cuando digo intereses individuales, es que, bueno, hay algunas personas que por alguna razón están pronosticando el apocalipsis en el diálogo y yo me he puesto a pensar, pero ¿por qué lo hacen? Si conocen, si han estudiado el tema y además saben que la mejor manera en que las personas nos podemos poner de acuerdo es dialogando. Yo no creo en imposiciones de ningún tipo. Y por otro lado, también tenemos algunas organizaciones que por alguna razón están inconformes con la metodología. Bueno, para todo eso, lo que se ha hecho es permitir que fluya libremente el debate de los que están participando en el diálogo. Yo reconozco que existirán muchas personas que saben más que yo y que todos los que estamos ahí y que tal vez nosotros no hemos tenido el buen tino de invitarlos a que sean los protagonistas del diálogo. Pero es que las circunstancias nos han puesto a nosotros ahí y nosotros tenemos que enfrentar esto. Ya en algún tiempo los puso a ellos y nosotros no podemos procrastinar las decisiones que hay que tomar con el diálogo. Y debo decir otra cosa. Es fundamental que todos los sectores que han sido convocados y que están representados en la Junta Directiva permanezcan dialogando, porque eso le da oportunidad y esperanza al país de que podemos ponernos de acuerdo. Yo considero que, por ejemplo, CONATO es fundamental que regresen al diálogo y haré todo mi mejor esfuerzo para poder contribuir a que esto se dé. Yo conozco a muchos dirigentes en CONATO. Son brillantes, tienen ideas muy novedosas y no podemos privar al país de estas ideas. Como también he recibido información de que había otro grupo por ahí que quería también
como que levantarse la mesa y ya han reconsiderado y van a seguir en la mesa. Aplaudo esas decisiones. Esto es por la patria. No estamos en un momento de estar pulseando a ver quién tiene más convocatoria, quién tiene más fuerza. No. Este es un momento histórico en donde las circunstancias nos han llevado a que podamos decidir los panameños, sin injerencias extranjeras, el futuro que queremos darle al seguro social, el futuro que queremos darle a la protección social de los ciudadanos. Y debo decir algo más. Así como los panameños de todas las ideologías nos pusimos de acuerdo para tener un título constitucional del Canal de Panamá, y en el Canal de Panamá es la mejor prueba de que los panameños somos capaces de empinarnos sobre nuestras pasiones y llegar a acuerdos. En este momento, yo no quiero ni pensar lo que sería del Canal de Panamá de no contar con esa herramienta que tiene en este momento, que le permite el disfrute pleno de un gobierno autónomo para tomar sus decisiones en todos los niveles, de un proceso prístino en la selección de sus recursos humanos. Entonces, hay mucho que dialogar. Esta es la opinión de este director que mañana se puede ir. Pero, ¿resolverá eso? Yo no lo sé. Pienso yo que los panameños tenemos frente a nosotros la tremenda oportunidad de utilizar el diálogo para reformar la Caja del Seguro Social. Y no solamente en el fondo de pensiones. Tenemos la oportunidad de ver qué vamos a hacer para incluir en la seguridad social a personas que en este momento no están cotizando. Y algunos dicen, bueno, ¿quién va a cotizar si el servicio que dan es malo? Yo creo que nos están satanizando, porque nosotros atendemos millones de personas y de repente vemos cómo destacamos ese acto de inconformidad o la acción incorrecta de un funcionario contra el trabajo cotidiano de 35.300 personas que trabajan cada día para hacer esta institución grande. Entonces, yo solamente dejo una reflexión. El diálogo sí va a traer costo político, por supuesto que sí, porque vamos a tener que aprobar cosas que después pasarán la factura, y eso es tal vez el cálculo que han hecho otros en el pasado. Nosotros, desde que llegamos, yo personalmente no estoy pensando en nada. Yo soy un abuelo que lo que quiero es dejarle a mis nietas un seguro social eficiente, que cuando ellos lo necesiten las atiendan bien. Eso es lo que yo quiero. Y después de aquí, pues, bueno, me tengo que ir para mi casa a jugar con las nietas, pues me iré. Gracias. Pero mientras esté aquí, voy a empujar para que esto salga adelante. Apuesto por el diálogo. Haré todo lo posible porque el diálogo continúe. Invito con toda mi apertura a aquellos grupos, especialmente a CONATO, mis amigos de CONATO. Los necesitamos. Gracias. La patria los reclama en la mesa para que ustedes contribuyan con sus ideas y con su presencia a buscar ese camino que nos lleve a reflotar a esta institución. Bien, gracias al doctor Enrique Lao por su participación el día de hoy aquí en Sin Rodeos a través de Omega Stereo. Este programa va a quedar colgado en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube, para cualquier persona que desee verlo y valorar toda la información que nos ha suministrado en el día de hoy el doctor Enrique Lao. Gracias, que tengan un excelente día. Un abrazo, doctor. Gracias, César. Hasta luego. Saludos. Hasta luego, licenciado Rilova. Un abrazo. Director, un abrazo.